Padre nuestro, usted que está en los cielos, mi Señor, le rogamos, Padre, que tenga misericordia de nosotros. No porque la merezcamos, mi Señor, no porque seamos buenos, Padre, sino porque usted es el único bueno, mi Señor, y Dios misericordioso, el único soberano, Padre bendito. Reconocemos, mi Señor, que su voluntad es la única que se debe hacer en los cielos y en la tierra. Que no somos nada, mi Señor, sin su presencia en nuestras vidas. Y que lo único que nos espera, mi Señor, sin su presencia, sin su mano poderosa, es ser lanzados a un lago de fuego. Pero Padre, por su gracia, es que tenemos esa esperanza, mi Señor, de un día compartir su gloria, mi Señor, allá en el cielo. Y por eso hoy, mi Señor, estamos aquí congregados, por esa esperanza, mi Señor, porque usted ha tocado nuestros corazones para poder estar el día de hoy acá. Rogamos pues, mi Señor, un poco de esa sabiduría, mi Señor, que le pertenece, para que nos pueda llenar, mi Señor, ese entendimiento, no solo en nuestras mentes, mi Señor, sino en nuestros corazones, para que su palabra sea sembrada en buena tierra, mi Señor, y que un día germine, mi Señor, y dé fruto, que dé a 100 por uno si es su voluntad, mi Señor. Si usted quiere, Padre, sea tardo para airarse para con nosotros, y tenga, mi Señor, misericordia de nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, hermano, ya sabemos que el jueves es el estudio bíblico de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Recordemos que la idea principal es poder conocer cuál es la fe que profesamos como cristianos, ¿verdad? Ese es el objetivo principal de estos estudios. No perdamos de vista que eso es lo importante de poder venir un jueves a edificarnos en esta palabra que traemos como enseñanza. Estamos ya bastante avanzados, es el capítulo 19, ¿verdad? Y el tema de hoy es la ley de Dios, la doctrina de la ley de Dios. Lo cual, hermanos, nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? En una sola palabra, hermano, no trate de elaborar mucho. ¿Cuál es la ley de Dios? Amor. Ok. ¿Quién más, hermano? Busquen un sinónimo de la ley. Su palabra. Ok. ¿Alguien más? Hermana Roxana. ¿Usted, hermana Arlen? Hermano Carlos. Les voy a dar una pista. ¿Cuál es la ley de Dios? Vamos a leer Génesis 2. Versículos 16 y 17. En el principio, hermano, en el principio. La ley de Dios fue revelada desde el principio, hermano. ¿Lo tenemos? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora sí la tenemos. ¿Cuál es la ley de Dios? Leyendo ese versículo. Obediencia, en una sola palabra, esa es la ley de Dios. Y esa la vamos a encontrar en todas las escrituras, hermano. Obediencia. Recordemos que el primer pecado fue eso, desobediencia.
Lo que Dios nos pide es obediencia. ¿Ok? En una sola palabra, hermanos, recuerden eso, obediencia. ¿Cómo está nuestra obediencia para con Dios en estos momentos? Ese es el mensaje que nos deja este primer pasaje. ¿Estamos desobedeciendo como lo hizo Adán? ¿O estamos obedeciendo su palabra? Estamos obedeciendo lo que Él nos mandó. Ahora, ¿para quiénes es la ley de Dios? ¿Para quiénes será? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solo para nosotros que nos reunimos acá? ¿Para quién? ¿Para quién, hermano Rieder? Para todos, es para todos. Romanos 2, versos 12 al 15. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Muy bien, decía el hermano Rieder, la ley de Dios es para todos, pero aquí habla de los gentiles que son sin ley. Y entonces, ¿cómo ellos van a cumplir la ley que acabamos de ver que es obediencia, si dice la palabra que son sin ley? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, es un poco retórica, porque el mismo versículo nos da la respuesta al final. Dice que la ley escrita en sus corazones. Cuando Dios creó a Adán y lo creó perfecto, Él no le dio toda su ley en un solo momento, sino que la escribió en su corazón. Y de esa misma forma fue escrita la ley en nuestros corazones. Nosotros, aunque anduviéramos en el mundo en un tiempo, nuestra conciencia nos acusaba, ¿o no, hermano? Nos acusaba, ¿verdad? Nuestra conciencia, a pesar de que no habíamos venido a los pies de Cristo. Entonces, la ley de Dios siempre ha estado escrita en nuestros corazones. Simplemente hemos rechazado obedecerla. Y es por eso es que dice que los gentiles, aún sin ley, ¿verdad?, igual van a ser juzgados. Porque es cierto que tal vez ellos no tienen la Biblia, pero la ley fue escrita en sus corazones. Y por esa razón es que la ley es para todos. ¿Ok? Para todos. Griegos y judíos, dice la Biblia, para decir de una forma, ¿verdad?, bien pintoresca, decir todos. ¿Ok? Eso nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las promesas de la ley de Dios? Las promesas básicas, ¿verdad? Son dos. Son dos promesas. Son bien sencillas. Si alguien tiene una respuesta, si no, le doy una pista. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuál es una de las promesas de la ley de Dios? Es vida. Una de las promesas es vida si obedeces. Es una de las promesas. ¿Cuál será la otra, man? Correcto. Ya lo leímos en Génesis 2, del 16 al 17. Lo acabamos de leer al final, ¿verdad? Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios prometió una bendición si obedeces, o una maldición si desobedeces. ¿Ok? Eso en una forma básica, ¿verdad? En el principio de la ley de Dios, resumiendo las promesas de Dios, ¿verdad?
Siempre es o lo bueno o lo malo, izquierda o derecha, bendición o maldición. De una forma sencilla, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver, eso es antes de la caída del hombre. Después de la caída del hombre, ¿qué pasó con esta ley? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué pasó con la ley después de la caída del hombre? Después de que Adán pecó y fue expulsado del Edén. ¿Qué pasó? ¿Hasta ahí llegó la ley de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hasta dónde llegó la ley de Dios? Esa primera ley, ¿verdad? Esa primera, ¿hasta dónde llegó? ¿Ahí terminó y después empieza otra o es la misma? ¿Es la misma? Ok. La ley de Dios continuó siendo una regla perfecta y exacta, a pesar de la caída del hombre. Recordemos que les decía que la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones. Entonces, la ley de Dios es universal y es la obediencia. Eso significa, hermanos, que incluso antes de haber sido escritos los 10 mandamientos en piedra, en esas 2 tablas, la ley de Dios fue revelada, incluso antes de llegar ahí a Éxodo capítulo 20. Y vamos a ver algunos pasajes que nos demuestran que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, ya había sido revelada antes que se escribiera en esas 2 tablas. No sé si alguno de ustedes lo había notado. Y vamos a practicar un poco a ver cómo están con los 10 mandamientos. Génesis 37:10. Yo quiero que ustedes me digan a qué mandamiento se refiere este versículo. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Honrar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamiento es ese, hermano? ¿Qué número? El quinto. Quinto. El cuarto es, ¿quién recuerda el cuarto? Acuérdate del día de reposo. Recordemos, Éxodo 20, hermano, los 10 mandamientos, si los quieren repasar, también los encuentran en Deuteronomio 5. Ok, entonces ya ven, estamos hablando de Génesis 37, que es mucho antes de llegar a Éxodo 20. Ok, ese versículo todos sabemos, ¿verdad? El pasaje del soñador. ¿Quién era el soñador? José. ¿Hijo de quién? ¿De quién? ¿De Abraham? De Jacob, muy bien. Génesis 4. Miren, ahora vamos más atrás. Verso 8 al 11. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Niñera, le quiso decir, ¿verdad? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Qué mandamiento es ese, hermano? No matarás. Lo vemos que en la palabra de Dios está implícito el mandamiento de no matarás. Y eso no significa que hasta Caín lo reveló, no, ya Caín ya lo sabía. Caín sabía que había hecho mal. ¿Ok? Bien. Génesis 12, verso 17. Ahí están los versículos, hermano, para que usted los vaya buscando con tiempo. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Qué mandamiento es ese, hermano? ¿Perdón? No. Cerca, pero no. No. ¿Alguien más?
No cometerás adulterio. Estaba consultando, hermana, Éxodo 20. Está bien, está bien, está bien. La idea era que lo pudiéramos decir sin necesidad de ir a Éxodo 20, ¿verdad? Está bien. No cometerás adulterio. El mandamiento número 7, ¿verdad? Génesis 44, verso 8. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? ¿Quién recuerda ese pasaje? ¿Mm? Sí, es no hurtarás el mandamiento, pero el pasaje, el contexto del pasaje. Ok, cuando los hermanos vinieron de regreso con la comida y les devolvió a orden de José, ¿verdad? Que le devolvieran su dinero. Ya ven cómo en ninguna otra parte de la Biblia encontramos que se les había dicho a ellos que no tenían que hurtar y ellos ya lo sabían. ¿Ok? Que no era... la ley, los mandamientos, esos 10 mandamientos se conocen como la ley moral. Entonces, no hurtar es algo moral, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a aclarar eso. Vamos con el siguiente, Génesis 27. Génesis 27. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Ok, muy bien. ¿Y entonces cuál sería el mandamiento? ¿Perdón? No levantarás falso testimonio, ¿verdad? En contra de tu prójimo. Y él estaba claro, ¿verdad? Jacob, que iba a levantar un falso, ¿verdad? Porque iba a usurpar la identidad de su hermano. ¿Ok? Génesis 6:2. No codiciarás, el último mandamiento, el número 10. Entonces vemos que en toda la Biblia, antes de llegar a Éxodo 20, estaba ya implícita la ley de Dios, ¿verdad? Incluso, si no me equivoco, es Éxodo 16, donde Dios les da el maná en el desierto. Incluso ahí ya les da que deben de guardar el reposo, porque recuerden que el maná decía que en el último día, en el sexto día, iban a recoger doble porción para no tener que hacer nada en el séptimo. Entonces ya también estaba implícito ahí el cuarto mandamiento. ¿Ok? Bien. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad, hermanos? No hay pregunta. Entonces, hermanos, ¿qué pasó en Sinaí? Una pregunta fácil. ¿Qué pasó en Sinaí? Esa es la más fácil de todo el... A ver, a Sofi. ¿Qué pasó en Sinaí, Sofi? ¿Y usted, Stephanie? No. A ver, pues, Ervin. ¿Qué pasó en Sinaí? No, no me diga eso. No. Yo dije a Tamarito, me contesta esa. ¿Qué pasó en el Sinaí? A ver, Ashley. ¿Qué pasó en Sinaí? El evento más importante que sucedió en Sinaí, porque pasaron muchas cosas, pero allá en la cúspide del monte, ¿qué pasó? Déjeme a Ashley que se acuerde, a ver, ¿qué pasó en Sinaí? Vamos a hablar con ese maestro de escuela dominical, a ver, que no está enseñándole bien. ¿Perdón? Ah, ok, muy bien. Dios entregó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra a Moisés, ¿verdad? Eso pasó en el Sinaí. Entonces vamos a ver 2 cosas importantes ahí. Primero, que la ley de Dios que había estado implícita en toda la historia desde la creación del hombre hasta ese momento, que son aproximadamente 2000 años, en ese momento Dios, que ya escogió a Israel, decide, ¿verdad?,
escribir su ley en 2 tablas de piedra. ¿Ok? Pero era una ley que ya estaba. Entonces tenemos que aprender a diferenciar que no es que la ley en ese momento era nueva, no. En ese momento se escribió y se entregó al pueblo escogido por Dios. Eso fue lo que sucedió ahí. Pero qué interesante, hermano, que la ley fue escrita en 2 piedras, en 2 tablas de piedra. ¿Por qué no madera? ¿O por qué no otro material que también fuera de larga resistencia y duración? Esa piedra, hermano, representa el corazón endurecido del hombre. Eso es lo que representa esa piedra. Nuestros corazones endurecidos a obedecer a Dios. Porque nuestro corazón, por eso Dios habla en el nuevo pacto, quitaré, dice, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque el hombre, en su desobediencia, claro, el hombre puede decir, no, yo no tengo corazón de piedra, tengo tantas emociones, tantas sensaciones, tantas pasiones desordenadas, pero Dios, cuando habla de un corazón de piedra, está hablando con respecto a Él, a la dureza de nuestros corazones. Recordemos que cuando escoge a Israel, ¿cuántas veces nos dijo, este pueblo duro de servir? ¿Cuántas veces no repitió esas palabras Dios hablando con Moisés? Y si no, hermanos, leamos un poquito Éxodo y lo vamos a encontrar por lo menos, no sé, unas 7 veces. Ok, entonces, leamos Éxodo 32, versos 15 y 16. A ver, ¿nos quiere leer versos 15 y 16? Quien nos contestó bien la respuesta. Levántese ahí con voz fuerte. ¿Y le 16? Grabadas sobre las tablas. Amén. Qué tremendo, hermano, que esas tablas fueron escritas por la mano de Dios, ¿verdad? Fue una obra de Dios. Lástima que Moisés, ¿verdad?, las haya arrojado. Yo creo que eso estaba en el plan de Dios. No quiero imaginar que si hoy por hoy existiesen esas tablas escritas por la mano de Dios, pienso que se hubieran vuelto un objeto de idolatría. Así que Dios ya tenía ese plan, ¿verdad?, que esas tablas no iban a llegar hasta esta fecha, ¿verdad? Porque realmente Dios, donde necesitaba hacer su obra y escribir con su mano, era realmente en nuestra carne incircuncisa, en nuestro espíritu realmente. Darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto, es ahí donde realmente necesitábamos que Dios hiciera su obra, ¿verdad? Ok, hermano, además de esta ley que acabamos de ver, que les decía que es la ley moral, Dios también dio otras leyes, ¿verdad? Y son las leyes ceremoniales. Vamos a ver cuáles son esas leyes ceremoniales, brevemente, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya las manejan. ¿Cuáles son esas leyes ceremoniales, hermano Mario? ¿Qué nos puede decir de esas leyes ceremoniales? Las leyes ceremoniales se referían a los ritos de adoración. Creo que eso también incluía la circuncisión, si no me equivoco. Cuestiones en el templo de la liturgia. Ok, muy bien. Ahí estaban todo lo que era la adoración, ¿verdad? También estaban los sacrificios. Eso era parte de la ceremonia. Pero todo eso tenía un objetivo. Esa ley tenía un objetivo.
¿Cuál era ese objetivo? En parte, el objetivo, como vemos, era adoración, ¿verdad? Pero también era prefigurar a Cristo. Esas leyes ceremoniales, ese era uno de los principales objetivos. Y lo vemos en Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Recordemos que cada uno que pecaba en Israel se acercaba con un sacrificio y eran sacrificios continuos, ¿verdad? Había incluso un día de la expiación, ¿verdad? Un día al año. Entonces, pero esos sacrificios nunca dice aquí su palabra de que iban a hacer perfecto, ¿verdad? Al pecador. Lo iban a limpiar. Sino que era una sombra, era un tipo, una simbología de lo que iba a traer, ¿verdad? Cristo, que es realmente nuestra Pascua, nuestro Cordero, nuestra paz, nuestro reposo. Y es un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál es el otro objetivo que tenía estas leyes ceremoniales? Veámoslo en 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. ¿Qué dice, hermano Kenneth? Verso 7 de 1 Corintios 5. Ok, entonces si notan, aquí hay una relación entre la ley moral y la ley ceremonial. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, la ley ceremonial propone ciertas instrucciones que están relacionadas a la ley moral. Entonces vemos ahí cómo a través de la levadura, que era algo que se utilizaba en la ceremonia, por ejemplo, para preparar los panes sin levadura, entonces dice, limpiaos de esa levadura. Como Cristo le dijo a los discípulos, que les decía que se guardaran de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la ley ceremonial, en otras palabras, podemos aplicarla para nuestra vida, ¿verdad? Para tener una vida moralmente correcta, ¿ok? Entonces, ese es un segundo objetivo de la ley ceremonial. La pregunta ahora es, ¿qué creen ustedes? ¿Esas leyes ceremoniales están vigentes? ¿Mm? ¿Sí o no? Solo sí o no. No es una parte sí y una parte no. ¿Sí o no? Leamos Efesios, capítulo 2, versos 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bien, hermanos, queda claro, ¿verdad?, que esa ley ceremonial no está vigente, porque dice su palabra que fueron derribadas, ¿verdad?, esa pared intermedia entre los dos pueblos, y que los dos pueblos, ¿verdad?, porque solo Israel era el que practicaba esta ley ceremonial, entonces ahora de los dos hizo uno solo. ¿Ok? Bien, ahora las leyes civiles. Además de la ley moral, de las leyes ceremoniales, también al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios, se le dieron leyes civiles. Pregunta, ¿están vigentes esas leyes civiles? Las ceremoniales no, pero las civiles tampoco.
La miro con duda. Hebreos, capítulo 8, verso 13, lo acabamos de leer. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, creo que un poco de la respuesta es obvia, ¿verdad? No, hermanos, ya no está vigente las leyes civiles. Pero ¿cuándo acabaron? Bueno, cuando en aquel momento que fue destruida, ¿verdad?, Jerusalén como estado, entonces en ese momento las leyes civiles, ¿verdad?, también acabaron, ¿verdad? Y realmente ahora no son obligatorias, ¿verdad?, para todos, para cumplir esas leyes civiles. Eso significa que cuando no son obligatorias, de alguna manera está diciendo que pueden ser opcionales. Pero entonces, ¿para qué pueden servir las leyes civiles en la actualidad? ¿Para qué nos sirven? Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Vamos, ese versículo es conocido. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Una de las leyes civiles, ¿verdad?, que había para el pueblo de Israel era que un hijo no podía tomar a la mujer de su padre, ¿verdad? Esa era una de las tantas, ¿verdad?, leyes civiles. Y aquí, en la primera carta a los Corintios, vemos que Pablo, el apóstol, experto en la ley, ¿verdad?, él mismo se declara fariseo, ¿verdad?, en cuanto a la ley, que conoce muy bien, ¿verdad?, esta ley civil. Él la está usando como aplicación, ¿verdad?, como un principio de vida, un principio de equidad. Entonces vemos que esas leyes que Dios dio, ¿verdad?, a Israel, sí pueden aplicar hoy en día para nosotros como un principio de equidad. ¿Ok? Por eso es que hoy en día también nosotros se nos ha enseñado, por ejemplo, que el amor entre primos no es algo correcto, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la fornicación, ¿verdad?, es algo tampoco que no es correcto, pues tener sexo, ¿verdad?, antes del matrimonio. Entonces, son leyes civiles, ¿verdad?, que nos ayudan hoy en día en nuestra vida moral, que las podemos aplicar. Entonces, cuando usted esté leyendo las leyes civiles allá en Éxodo, más o menos del verso, si no me equivoco, 25, por ahí, capítulo 25, perdón, va a encontrar, ¿verdad?, estas leyes, y puede encontrar usted una aplicación de ellas, ¿verdad?, en su vida actual. ¿Ok? Entonces, hermano, básicamente he dividido el tema de hoy, ¿verdad?, en esas 4 secciones, pero en 2 partes, ¿verdad?, para tratar de verlo de una forma más provechosa. Y vamos a terminar de ver la ley de Dios, porque tiene una segunda parte, la vamos a ver el próximo jueves. Pero hasta ahí, si tienen alguna duda con esas 4 secciones que vimos, ¿verdad?, que pues es el momento pues que la puedan hacer antes de terminar, y que podamos tener un momento de preguntas y respuestas. Sí, a ver, hermana Arlen. Me gustaría saber si las leyes civiles son las mismas leyes morales, porque, o sea, hablamos de las civiles, estamos hablando de la fornicación, que no se podía tener con la intimidad y todo eso que está hablando, pero ahí abarcaría también el no matar, el no hurtar, que también eso está vigente. Hasta el día de hoy creo que está vigente en todo país, pero cuando habló de las leyes civiles, yo creí que se refería a otra cosa, no específicamente a lo de la fornicación, porque eso también es una ley en la actualidad, donde no se permite el ingesto, no sé con la palabra. Entonces eso es lo que me gustaría saber, si son diferentes o son las mismas. Ok, sí son diferentes, ¿verdad? La ley moral, por ejemplo, dice no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los 10 mandamientos no vamos a encontrar que no fornicará, ¿verdad? Habla de adulterio. Entonces, la parte de fornicación ya está en la parte civil. Hoy en día nosotros las vemos como usted lo estaba diciendo, mezcladas, ¿verdad?
porque hoy en día lo vemos todo como algo moral. Pero a Israel se le fue dada de una forma, como lo estábamos viendo ahorita, moral, ceremonial y civil. Por ejemplo, ahí estaba, en las civiles está no sé si recuerdan, los leprosos. Los leprosos tenían una ley que tenían que decir inmundo, inmundo. Cada vez que alguien se les acercaba y no se les permitía, ¿verdad?, entrar a la ciudad. Ellos andaban prácticamente en los alrededores. Entonces, eso era una ley civil que estaba dentro de la parte, digamos, del manejo de la salud, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero esa ley, ¿verdad?, civil en cuanto a la lepra, tiene una aplicación para nosotros. Entonces, ahí es donde vemos que hay ciertas leyes, como con las civiles, que las podemos aplicar hoy en nuestras vidas. Entonces, hay quien, la otra vez, por ejemplo, la ley de la lepra civil, la querían aplicar hoy ahorita con lo de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquel que estuviera enfermo del COVID, entonces que se aislara. Entonces, era una aplicación ahí de la ley del leproso. Pero la misma ley del leproso tiene también una aplicación espiritual, porque el leproso es como el pecador delante de la presencia de Dios. Así nos ve Dios antes de que nosotros viniéramos a hacer actos adoptados, agradables a Dios. Nosotros éramos como un leproso ante Dios. Nuestros pecados nos hacían estar llenos de inmundicia, de estar podridos prácticamente en toda nuestra carne. Entonces, son aplicaciones, hermana, en otras palabras. Las tres leyes, ¿verdad?, están separadas, pero son aplicaciones en nuestra vida actual. También me gustaría preguntarle con respecto a la ley civil. Primero dijo que la ley fue dada desde el Génesis, entonces me gustaría saber si la ley civil para usted fue aplicada desde el Génesis. Bueno, realmente en el estudio se logró detectar que la ley moral sí fue dada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las leyes ceremoniales definitivamente no. Pero las civiles es probable que sí hubiera parte de eso, tal vez, pero habría que buscar un versículo que lo soporte, ¿verdad? No me atrevo a decirlo a ciencia cierta que sí, pero es probable que alguna que otra sí pudiera haber estado. Porque recordemos que, por ejemplo, lo que se consideró incesto, después de que se entregó la ley en el Sinaí, en la época de Abraham, recordemos que Saraí era su media hermana, como lo conocemos hoy en día, era media hermana, pero realmente era su hermana. Entonces, esa ley civil no aplicaba en ese tiempo. Entonces, si encontráramos, tal vez será, diría yo, muy pocas, porque la ley civil fue dada para que se dejaran de hacer cosas que antes que el hombre las tenía como lícitas, ¿ok? Entonces, la mayoría de las leyes civiles vinieron a prohibir cosas que se hacían. Entonces, es muy probable que la ley civil no la vayamos a encontrar mucho antes de que haya sido dada por Dios. Y recordemos que las que fueron escritas en piedra fueron los 10 mandamientos nada más, ¿verdad? Las demás fueron dictadas a Moisés, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Tiene otra pregunta? Pensando en esto de las leyes civiles y morales, creo que hay una íntima relación entre ambas. Sabemos pues de que oficialmente las leyes ceremoniales pues dándosele forma fue hasta después pues con Moisés, igual las leyes civiles. Pero creo que guardan una relación íntima entre ambas, porque creo que cuando nos referimos a civiles se refiere al trato entre las personas, y entonces en ese trato vamos a encontrar de que se puede ver que una persona defraude a la otra, de que una persona le robe a la otra, o de codiciar alguna cosa de la otra persona o a otra persona misma. Entonces creo que esto, en un sentido, ¿verdad?, de lo correcto delante de Dios, viene a darse el nombre de ley moral, siendo Dios la norma y diciendo lo que es correcto y lo que está mal.
pero siempre dentro del ámbito del trato entre las personas. Y esto para que pudiera haber una convivencia entre todas las personas también. Y entonces ahí encontramos mucho el respeto, porque no importa la persona o la tribu, ni de dónde sea, por muy remota que pueda estar metida en una jungla, el respeto entre las personas siempre se va a dar. Ya, entonces eso es algo propio de las personas, que viene siendo, ¿verdad?, la ley escrita en los corazones de las personas, de que hay cierta justicia en el hombre, de que ve lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? Entonces todo esto se viene conjugando hasta que viene el tiempo en que Dios lo oficializa y lo llama pues por nombre. Pero sí creo que se puede ver en toda la vida desde el principio. Sí, bien dice el hermano que están bien relacionadas, porque hay mucho de las leyes civiles que es como una ampliación de lo que ya está en la ley moral, porque dice no hurtará, pero en la ley civil encontramos qué va a pasar si alguien hurta, ¿ya? Si alguien mata. Entonces ahí es donde recordamos la ley del talión, por ejemplo. Entonces sí, hay una relación, sobre todo en la moral con las civiles. Con la ceremonial, la ceremonial sí está más relacionada a profetizar a Cristo. Ese es una de las principales, del principal objetivo. Porque vemos cómo Cristo, ese sacrificio que se ofrecía a Israel para limpiar sus pecados, es lo que vino a ser Cristo. Una sola vez, pero todos los pecados. Entonces, el sacrificio perfecto. Entonces, vemos que la ley ceremonial está más relacionada hoy en día a lo espiritual que vivimos hoy. ¿Ok? Es una sombra, una tipología, ¿verdad? Bien, hermanos, ¿alguien más? No, estaba bien claro. Entonces aprendimos que la ley de Dios fue escrita desde el principio en nuestros corazones. Y por eso es que llamamos hoy en día a una conciencia, que es la que nos está diciendo si estamos haciendo bien o mal. ¿Ok? Es claro, alguien decía al principio que la ley de Dios es el amor. No es que estuviera incorrecta la respuesta, ¿verdad? Sino que hoy en día recordemos que esos 10 mandamientos se pueden resumir en uno solo. Porque Cristo lo resumió en 2, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a tú mismo. Al fin, ya vemos, 2 mandamientos y hablan de amor. Entonces, pero al final es que es la obediencia a eso que tenemos que hacer, a amar. Y luego el apóstol Pablo lo resume en uno solo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, significa que estás amando a Dios. ¿Ok? Entonces, sí, de alguna manera podemos decir que yo diría que la ley de Cristo es el amor. Porque eso fue lo que, al poner el amor Cristo en nuestros corazones, es que nosotros ahora podemos obedecer. Tenemos la capacidad de obedecer.